¿Por qué una clase de hígado graso? Porque la enfermedad hepática crónica es más frecuente, afecta a casi un tercio de la población, pero si vamos a un consultorio de diabetes o de obesidad, casi el 90% tiene hígado graso. Solo un 6% evoluciona a formas graves, pero estos están tapando la lista de trasplantes hepáticas en todo el mundo occidental, y con toda la complicación que tiene de una enfermedad sistémica. Y también hay hepatocarcinoma, y lo que no podríamos creer, que ya aparecen los hepatocarcinomas en hígado no cirróticos en el hígado graso. ¿A quién tenemos que ver? ¿Quiénes son los que tienen más insulinoresistencia? Los obesos, los que están hipertensos, dislipémicos, y los diabéticos tipo 2 son los que tienen los factores de riesgo más importantes para hígado graso. Algo de nomenclatura, porque hemos confundido a la población en general. Antes era grasa que no tomaba alcohol, ¿sí? Era un diagnóstico por exclusión. Si no bebe, si no tiene virus, si no es esto, tiene grasa, es NASH, ¿no? Ahora hay una definición, la última, Masalvi, ¿sí? Que saca lo de alcohólico y saca la palabra grasa, que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, tiene una connotación negativa. Y en estos, como siempre, la misma variante. Un hermano bueno, que es grasa, inerte, sin inflamación, con muy poca progresión a la fibrosis y a la cirrosis. Y el MASH, el ex-NASH, que es la misma variable, la menos frecuente, la más agresiva, la que lleva a más infarto, más cáncer hepático y más cirrosis hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces habría como dos variables clínicas que las define la histología, paradójicamente. ¿Cómo podemos definir ahora? Y seguramente en unos años va a cambiar la definición otra vez para seguir confundiendo. A la izquierda podemos ver lo que es el Masaldi, que es un señor que tiene síndrome metabólico y tiene esteatosis o esteatohepatitis. Seguramente, como hay mucha superposición con el alcohol y subdiagnóstico del alcoholismo, está el Metaldi, que es con un poco de alcohol. Y como vemos ahí, según cuál es el gramaje, podemos tener predominio de tener más o menos influencia por el alcohol. Después ALD, que es solamente alcohol puro, y algunas enfermedades menos frecuentes que dan grasa, como el virus C, la enfermedad celíaca, el Wilson, algunas dislipidemias. Idiopática, que en general son mal estudiados o flacos que cuando tomamos las cinturas tienen síndrome metabólico, pero hay algunas que no podemos explicar. Entonces, si hay un paciente con una ecografía que dice que tiene un hígado hiperecogénico y tiene al menos uno de estos 5 criterios que ustedes conocen mejor que yo, ya tiene Masaldi, ¿no? Ya tiene esteatosis hepática. Esto es un poco discutido, si solo un criterio debería ser, pero bueno, los consensos son así. Entonces tenés esteatosis, algunos de estos criterios, debes descartar otras causas como que tomen metotrexate, por ejemplo, que el alcohol mayor a lo permitido, entonces ahí llegamos al diagnóstico. Las dos entidades histológicas y que tienen implicancia clínica son eso, la esteatosis simple, ¿no? Solo esteatosis sin progresión, y la esteatohepatitis, inflamación y fibrosis. La primera es una enfermedad lenta que tarda casi 40 años en producir cirrosis, y la otra muchísimo menos, la mitad del tiempo quizás. Ahora, esto nos deja cómodo para definir. En la vida real nadie es bueno y malo todo el tiempo, ¿verdad? O hay un hermano malo y un hermano tiempo. O sea, tenemos la fiesta de 15 de nuestra niña, queremos estar que no se entre el traje, y ahí el síndrome metabólico cambia, la velocidad de la inflamación cambia, bajaste de peso, tenés una serie de festejos, dejaste de ser MACLD y empiezas a ser MTALD, por lo cual esto es dinámico. Creo que se parece más a esto, somos todos un poco, ¿viste? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y si lo vemos en una carrera también, todo el día no andamos como en una autopista alemana, a veces es más como una sudamericana y como un tren suizo, sino que nos parecemos más a un tren de la India.
La fisiopatología de los nadie se acuerda, me parece, ¿no? De los dos hits, pero la fisiopatología está involucrada en la insulinoresistencia, una tormenta inflamatoria, oxidativa crónica, alteración de la inmunidad innata, la lipotoxicidad, la inflamación y la alteración de la microbiota. Hoy podemos decir que la microbiota, el microbioma intestinal, predice la inflamación del hígado graso. En la historia natural algo estuvimos diciendo, pero se supone que subimos de peso, tenemos esteatosis, algunos de estos factores, después de los 50 años me di cuenta que nada mejora. Si hay más insulinoresistencia, sobre todo si hay diabetes, más síndrome metabólico, algunas etnias peor, y una predisposición genética pasás a tener la forma agresiva, y de estas la mitad producen fibrosis y un 20% de estas hacen cirrosis, hepatocarcinoma y descompensación. Esta velocidad está hecha por estudios retrospectivos, sobre todo los suecos, que fueron muy claros, que dicen que lo que importa es medir la fibrosis. Cuando más fibrosis hay, peor enfermedad sistémica. O peor enfermedad sistémica, más fibrosis. Por lo cual, ¿de qué mueren estos pacientes? De enfermedad cardiovascular, primero, de cáncer hepático segundo, de enfermedad hepática tercero. Entonces, ¿por qué da la clase un hepatólogo? Bueno, todavía no lo sé bien, pero yo agradezco, ¿sí? Entonces, vemos a la izquierda. Cuando hay menos fibrosis, hay más enfermedad cardiovascular. Cuando hay más fibrosis, ya la muerte hepática empieza a tener más color. Entonces deberíamos predecir a esto. ¿Quiénes son los que van a evolucionar a la fibrosis? ¿Cuáles son los cánceres que tenemos que evitar? Pero yo no me animo a decir cómo prevenir la enfermedad cardiovascular. Y este es el estudio sueco, que pueden ver ahí a la izquierda, como dice, solo grasa, la mortalidad, y si grasa e inflamación, cómo eso impacta directamente. El sistema sueco es ordenado como todo lo que hacen ellos, y ahí podemos ver durante muchas décadas cómo esto fue influyendo. Es decir, como decíamos, lo importante es la fibrosis. En el contexto de una enfermedad multisistémica, por eso digo que esto debe ser abordado en equipo, ¿no? Los pacientes son diabéticos, tienen enfermedad cardiovascular, enfermedades endocrinológicas, por eso me gusta dar esta clase en los congresos de ginecología, porque ahí se escapan muchos casos, tienen síndrome de apnea del sueño, cuando esto es así, la fibrosis es peor, el cáncer extrahepático que vamos a hablar, y sobre todo la enfermedad renal crónica está generalmente subestimada. Es una tormenta perfecta la convivencia de diabetes, es la pregunta más importante, el antecedente más importante. Aumenta el riesgo de diabetes, tener hígado graso, y curarlo disminuye la aparición de la diabetes. Entonces contribuye a la descompensación metabólica, tener hígado graso, mayores requerimientos de insulina, peor control metabólico, mayores complicaciones microvasculares, mayor riesgo cardiovascular y sobre todo mayor mortalidad. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes? ¿Sí? Bueno, la diabetes tiene peor hígado graso, tiene la forma inflamatoria, hay más fibrosis, hay más cirrosis, más hepatocarcinoma, se trasplantan más y se mueren más, por lo cual no es una buena convivencia y es un lugar donde debemos ir a hacer screening. La enfermedad cardiovascular, uno podría decir, ¿es cómplice o es víctima el hígado? Es cómplice. Si más allá de todos los factores conocidos, tener hígado graso hace que la enfermedad cardiovascular sea peor. Esta escuela italiana, que acá está en la cita, desde esa época ya nos alerta, ¿no? Que tenemos que ser muy agresivos con el cuidado cardiovascular. Seguramente el hepatólogo no es el mejor médico para hacer esto. Hay más enfermedad cardiovascular más allá de los factores conocidos que predicen de insuficiencia renal crónica, la enfermedad renal crónica. Y fíjense que la prevalencia es del 20 al 55%. Claramente, pedir una creatinina no alcanza para evaluar a estos pacientes. En cuanto a cáncer, cuando hay más fibrosis, más cáncer extrahepático. Sobre todo adenoma de colon, cáncer de colon están muy aumentados, el cáncer de mama también, y todos los demás también, independiente de esto del sexo, la edad, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad y factores confundidores. En cuanto al diagnóstico,
cuando van al consultorio de patología, y seguramente solamente si tienen enzimas elevadas altas y porque un ecografista dijo que era un hígado hiperecogénico, pero además dijo que era severa o muy severa. La verdad que la ecografía no puede decir si la esteatosis es severa. Y tienen síntomas en general después que le dicen que tiene algo en el hígado, empiezan a sentir algo acá muy inespecífico. Por suerte, así puedo seguir alimentando a mi familia, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el de alto riesgo, el que no se nos puede escapar? El que es diabético, el obeso, el que tiene más de 2 puntos del síndrome metabólico, cosa que no lo dice la nueva clasificación, y las formas con transaminasas elevadas son peores. A veces son fluctuantes, por eso un hepatograma solo no alcanza, y si invirtió más TGO que TGP, realmente ahí estamos en problema. La ecografía nos ayuda para el screening. Pero bueno, del diagnóstico esto ya lo dijimos, esteatosis por imágenes, los factores metabólicos, y cada vez la vara para el alcohol está un poquito más abajo. Lo más importante es que estos pacientes pueden tener otra enfermedad hepática, ¿sí? Todos debemos hacerle, como el auto le hacemos la BTV, a todos nuestros pacientes tenemos que vacunarlos. En este momento hay una epidemia de hepatitis A en los pacientes vulnerables, ¿no? Valorar bien la hepatotoxicidad, tanto por drogas como por hierbas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la herbocistería. El doctor Sordano tiene una categórica clase de enfermedad autoinmune, pero las gorditas Juan también pueden tener hígado graso, ¿no? Pero pueden tener también hepatitis autoinmune. No se nos puede escapar ese diagnóstico, igual que la hemocromatosis, siempre chequear la enfermedad celíaca y ocasionalmente, y según la clínica, enfermedad de Wilson y déficit de alfa-1 antitripsina. Estas son las herramientas que tenemos para hacer el diagnóstico. Sí. Y estas son las drogas que en general de forma crónica debemos sospechar que puedan empeorar seguramente la esteatosis y generarla en pacientes delgados. El laboratorio no nos va a dar mucho, la mitad de los casos graves tienen hepatogramas normales, o por lo menos en la forma de presentación, y cuando hay gamma GT elevada no solo pensemos en el alcohol, sino que eso va a correlacionar con más fibrosis y va a correlacionar con peor enfermedad coronaria. Que es importante y saber si es diabético, ¿sí? Tienen una dislipemia muy heterogénica y tienen FAN y asma en bajos títulos, ¿sí? Uno en los 40, uno en los 80, por lo cual el raciocinio, la mirada clínica es tan importante y la biopsia tan importante. Entonces, cuando hay insulinoresistencia, el aumento de triglicéridos, el exceso de HDL y tenemos un perfil heterogénico muy peligroso. ¿Qué pasa con la ferritina? Me pongo un poco colorado hablando de Jorge Darwich, que acaba de dirigir brillantemente la nueva guía de hemocromatosis de la Argentina, pero los hígados grasos son la causa más frecuente de ferritina elevada, pero tienen saturación normal, ¿sí? Tienen ferritinas en general menores de 1000 con saturación normal o levemente aumentada, pero a diferencia de la hemocromatosis, acá el hierro se va a incorporar al sistema retículo endotelial del hígado, dando lo que se llama DIOS, que es grasa más hígado. Discutimos si esta forma es más agresiva y todavía no podemos saber si hacer flebotomías a estos pacientes los mejora. Hasta ahora no hay evidencia de que esto sea, esto sea así. Después se van a ver otras causas de reactante de fase aguda que pueda aumentar la ferritina, pero recuerden que la saturación aquí siempre es normal. La ECO es una gran herramienta de screening, cómo diagnosticar al ecografista correcto, y seguramente te va a decir que comparó con el riñón, seguramente va a decir que comparó como es con la línea con el diafragma y si hay atenuación en los vasos de entrada. Si no hizo todo eso, si fuese auditor no le pagaría la ecografía, porque es lo que debería hacer. Cuando hay más grasa hay menos capacidad de equivocarnos, hay más sensibilidad y hay más especificidad. Pero no pueden decir cuánta fibrosis hay con la eco, ni siquiera cuánta grasa hay. ¿Qué otra cosa brilla? El C,
la hemocromatosis, el Wilson, la enfermedad celíaca. Hay que estar, el clínico es muy importante en esta discusión. Y la resonancia, ¿qué nos puede decir? Primero, nos mide cuánta cantidad de lípidos tiene y además nos puede medir la fibrosis hepática si tenemos suerte de que la obra social lo contemple. Recordemos, el 10% de los pacientes son claustrofóbicos y no podemos hacer el diagnóstico de esta manera. Si tienen un FibroScan nuevo, van a tener CAP, ¿sí? Que es un método similar a la resonancia que puede cuantificar la cantidad de grasa. Yo tengo algunas decepciones con este método porque cuando es preciso lo es. Bueno, recuerden, CAP no tiene nada que ver con el actual campeón del fútbol argentino, no el Club Atlético Platense, sino la sigla para recordar que hay otro método más barato que la resonancia para medir grasa. Esta es la comparación de los métodos para medir esteatosis. Debe haber sido claro, pero en general con un buen ecografista no las podemos rebuscar. Fibrosis, que dijimos que era lo que mataba. El gol estándar, con lo que tenemos que comparar, es la biopsia hepática. Ahora podríamos biopsiar el 30% de la población y tenemos que seleccionar, ¿no? Por lo cual, para eso tenemos los métodos no invasivos. El APRI y el FIT4, que es una mezcla de tejido, TGP, plaquetas y un poco la edad, nos da un valor predictivo negativo muy importante. Y la elastografía hepática, los que tienen elastógrafos dicen que es genial. Nosotros tenemos algunos, hay que saber interpretarla y hay que hacerla bien. El que la hace tiene que tener experiencia y que cumpla los requerimientos para hacerlo, como el ayuno, el reposo antes de hacerlo, la calidad del operador, etcétera, etcétera. Calculando que algunos hospitales de la comunidad lo cobran 700.000 pesos, yo creo que inclusive es más barato hacer una biopsia hepática. ARFI, elastografía, son variables de la elastografía del FibroScan por un método ecográfico y, como decíamos, la resonancia podría ser un gran método, pero no masivo, ¿sí? Porque es muy cara para realizar. Siempre voy a defender la biopsia hepática y el gremio patológico, por eso la biopsia digo que es el gol estándar, que me va a decir si hay fibrosis con claridad y si hay inflamación. Y si tengo dudas si esto tiene alguna otra enfermedad, si tomo alcohol, si es un virus, si tiene un virus, si es una droga también. Y muchas veces nos lo piden para entrar en protocolo de investigación. En contra nos diría, el paciente está sintomático, se va a morir de un infarto, ¿para qué le voy a pedir esto? Los pacientes de cis biopsia en general tienen miedo. Lo de los costos relativos en la Argentina es costoso en los países civilizados, ¿sí? Si ves la biopsia debería decir algo así, que debe dar el estadio, ¿no?, de la enfermedad para saber que la biopsia está bien hecha. Y hay algunos scores que los usamos un montón, pero no tienen una gran validación, porque fíjense que es de 0 a 5 y en el borderline entra casi el 30% de los casos. Volvemos a la clínica, estos dos scores los pueden poner en el teléfono y lo que tiene es un valor predictivo negativo, es decir, si te dice que no tiene fibrosis, posiblemente no lo tenga, ¿sí? Juegan con los mismos valores y con la edad. La edad tiene que ver también muchas veces también con cuánto tiempo uno padeció la enfermedad. Seguramente va a haber un score que diga hace cuánto tiempo que uno tiene dislipidemia o tiene sobrepeso. Es muy difícil investigar esto. Entonces, resumiendo, todos estos métodos no invasivos tienen un valor predictivo negativo muy importante, o sea que ese sería el uso que tienen en el screening. La elasto, como decíamos, a mayor velocidad de propagación del método, mayor velocidad, mayor fibrosis. Esto se descubrió en realidad en una fábrica de quesos, ¿no? Para saber cuán maduro está el queso, entonces parece que había un hermano de los que tenía esta fábrica de quesos, sí, si lo uso yo en el hígado, y así llegaron a un estudio que es rápido, no invasivo, reproducible, operador independiente, más o menos, tiene menor sensibilidad en los obesos, si hay hepatograma muy alterado tampoco sirve,
Si hay colestasis, confunde. Si hay congestión hepática, confunde. Y si querés te dé alta la fibrosis, hacele dar una vuelta a la manzana rapidito, porque si hay hiperemia también te da esto. O sea, si el paciente mintió y te dijo está en ayuno, ya no sirvió. Y hoy en Buenos Aires es de alto costo. Tiene un valor predictivo negativo muy bueno, es bastante específico y muy sensible. Y esta placa de la ICE que me encanta, que es que sin los médicos y la inteligencia artificial todavía podemos seguir trabajando porque interpretar todos estos valores necesito la inteligencia artificial, no sé si todavía tiene todos los datos para hacer. Esto es muy específico, seguramente presentamos como 15 esquemas de estos, todos fallan. Y este no es el último seguramente. Pero si haces un FIB4 y le das bajo riesgo, ahí englobás el 60% de los casos. En amarillo te van a quedar un 30% y en alto riesgo un 15%. Entonces tenemos que hacer un segundo test que supónganse en Disneylandia podría ser una elastografía, que alguien lo pague, y ahí te vuelven a quedar 30% de indeterminados. Hay que biopsiarlos a esto. Ahí es donde no los se conecta. Los que tienen bajo riesgo vuelven a ustedes, no tenemos que verlo a nosotros. Que no se infarte ese paciente. Y los de alto riesgo hay que actuar como si fuese cirrótico. Vacunas para cirrosis, screening de hepatocarcinoma, screening de varices. Otra clase que les dará dar. Entonces, a mí no me gusta decir que me deben pacientes, a mí me gusta más compartir pacientes con los clínicos, así aprendo además. Pero ¿a dónde lo derivaría? Es un lugar que baje de peso, ¿no? Que prevenga la muerte cardiovascular, prevenga la muerte por cáncer, prevenga la muerte por causa hepática. Este lugar no existe realmente, pero mientras tanto busquen a alguien que conozca la enfermedad, que sepa excluir otras hepatopatías, que ayude a decidir a quién biopsiar, que ayude con el tratamiento de las comorbilidades. ¿Le puedo dar estatinas? ¿Es seguro? ¿Le puedo dar metformina? ¿Es seguro? Mirá que es cirrótico. Y que participe en grupos interdisciplinarios. Ese médico es el patólogo. ¿Sí? A pesar de que nosotros vamos a mirar este equipo desde un punto de vista bastante parcial, solemos ser útiles en esta dinámica. El tratamiento, tengo estas preguntas, después en la mesa quizás las podemos responder algunas, ¿no? Pero digamos que sería haciéndola bastante fácil, que descendamos de peso y que hagamos actividad física, tanto aeróbica como hacer fuerza. ¿Sí? Tratar las enfermedades asociadas muy fuertemente y a ver, después vemos si hay algún tratamiento específico para el hígado graso. La cirugía bariátrica cuando está aplicada funciona muy bien para el hígado graso y lamentablemente a veces llegamos tarde y tenemos que trasplantar a los pacientes. Esta placa, que es antigua y frustrante, dice que si bajamos entre el 7 y el 10% del peso los pacientes se curarían, pero que solo logramos entre el 10 y el 15% de los casos. Ahora, si resmiterón cuesta, por ejemplo, $4.000 por mes, yo conseguiría un personal trainer como Brad Pitt, ¿no? La chica no creo que encuentre ningún efecto adverso, o una persona como Pampita, que sería más barato, me parece a mí. Pero eso lo podemos discutir en la mesa también. Los fármacos los podemos dividir, esto es una clasificación trasnochada, no existe. Los fármacos que bajan de peso y no necesitan publicidad porque ya al congreso que van a hablar de semaglutide seguramente, pero el hígado graso está aprobado, salvo en cirróticos que bajan de peso, que no empeoran la fibrosis y que baja la cantidad de grasa. Para fin de año, TIRSE va a estar en Buenos Aires también, ¿sí? Parece que sería ideal tomarlo y como decía, la cirugía bariátrica está bien. Que no bajan de peso por orden de antigüedad, la más antigua es la pioglitazona, subís de peso y la mitad de los casos mejora la esteatosis y la fibrosis. La vitamina E también tiene efectos similares, la mitad de los casos. El resmiterón, que hablábamos con Jorge recién, $4.000 por mes, es la nueva estrella aprobada por la FDA con un estudio en fase 3. En Oriente, los chinos se dieron cuenta que
los pacientes que toman aspirina tienen menos inflamación en la biopsia y menor progresión de la fibrosis. Seguramente están secuestrando esos chinos para que no publiquen que algo tan barato es efectivo. O sea que si ven unos chinos tirados por ahí, ya saben. No hay nada claro en metformina, pero yo le diría que use el glicogluceniante que tenga la hemoglobina glicosida mejor. Y esto es lo del remiterón, un agonista beta selectivo de la hormona tiroidea, dirigido selectivamente al hígado de vía oral. Bueno, la resolución del NASH sin empeoramiento de la fibrosis en semana 52 se cumplió, eso es verdad. Todas las drogas que actúan en los núcleos de las células a mí me dan poco, porque ahí tocas cosas que no se deben tocar. Y bueno, o sea que debemos ver la seguridad a largo tiempo. En 52, lo que no dicen los estudios de este tipo es cuántos se infartaron. Entonces a mí esto me da como de confianza. Si la primera causa de muerte es la cardiovascular, ¿no? Bueno, este es más o menos lo que dije recién. Lo del trasplante lo dijimos. Y ya vamos terminando, Jorge. Muchos de los éxitos terapéuticos que vimos, HIV, tuberculosis, atacaron en varios lados, no en un solo lado. Entonces, tendría que tener una droga, una combinación ideal de que sea antiesteatóxico, antifibrótico, antiinflamatorio, actuando en la sensibilidad de la insulina, reduciendo los lípidos, haciendo que el paciente pierda el peso y que no se infarte. Para eso debemos trabajar en conjunto. Concluyendo, entonces, una enfermedad crónica hepática más frecuente es la principal causa de enfermedad y la única que está en ascenso de trasplante hepático. Abarca dos espectros bien diferenciados: la esteatosis simple, el hermano bueno, y la esteatohepatitis, el hermano malo, con riesgo de evolucionar a la cirrosis y todas sus complicaciones. Es reflejo de la insulinoresistencia. La biopsia hepática todavía es útil. Se debe tratar en forma interdisciplinaria y el tratamiento más importante es el abordaje global del estilo de vida, es decir, bajar de peso, caminar mucho. Buscar y tratar agresivamente las condiciones asociadas de dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular, y el trabajo farmacológico estaría reservado para pacientes que ya sabemos que tienen mucha fibrosis. Muchas gracias.